Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es tarta de chocolate y fresas. Hoy una pura tentación, una fácil tarta que os animo a que hagáis en casa porque seguro que será una de vuestras preferidas. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Para ello vamos a necesitar 200 gramos de galleta María, que ahora a continuación las tenemos que triturar. Antes las voy a picar así un poquito para que a la máquina le sea más fácil. Trituramos y este mismo paso lo voy a hacer con el resto de las galletas. Una vez este paso ya le tenemos, añadimos 100 gramos de mantequilla. Yo la mantequilla la añado sin fundir porque me gusta más la textura que le da a la galleta. Pero si a vosotros en este momento os gusta añadir la mantequilla fundida, perfectamente lo podéis hacer. Vamos a mezclar muy bien la mantequilla junto con la galleta. Y una vez este paso ya le tenemos, vamos a por nuestro molde. Vamos a preparar nuestra tarta en un molde de 22 centímetros. Vamos a añadir nuestra galleta. Y ahora vamos a repartir esta galleta intentando de que tenga la misma cantidad por todos los lados. Así, un poquito a ojo, repartimos. Y cuando este paso ya le tenemos, con la misma paleta vamos a ir alisando muy bien nuestra base, haciendo un poquito de presión, así como estáis viendo en la imagen. Una vez ya tenemos nuestra base bien lisita, ahora a continuación vamos a limpiar lo que hemos manchado. Una vez este paso ya le tenemos, vamos a por el relleno de esta tarta que le va ideal, que son las fresas. Le vamos a cortar un poquito la parte de atrás, así, como estáis viendo ahora mismo en la imagen, para colocarlas de esta manera. Pues este mismo paso lo vamos a hacer hasta que cubramos toda la base de nuestra tarta. Pero hay que tener en cuenta, mirad, coloco esta aquí para que se vea mejor, hay que tener en cuenta que no vamos a llegar con la fresa hasta la pared del molde, vamos a dejar un huequecito. Así, pues este mismo paso lo vamos a hacer todo alrededor de nuestro molde. Cubrimos la base con estas fresas y ya os estáis imaginando el bocado chocolate y fresa. ¡Buah! Brutal. Una vez este paso ya le tenemos, veis que no he llegado con la fresa a la pared del molde. Pues vamos a dar el siguiente paso, que el siguiente paso es en un bol añadir 3 yemas de huevos, que las claras las he reservado para luego el final porque no van a ser perfectas para luego terminar nuestra tarta decorando. A continuación vamos a añadir 3 cucharadas de azúcar, vamos a añadir una cucharada por cada yema. Y 250 mililitros de nata para montar, también conocida como crema para batir. Vamos a mezclar bien las yemas junto con el azúcar y la nata. Cojo la varilla que me va a ser más fácil y una vez este paso ya le tenemos, quitamos la varilla. Y mirad, os explico. Yo tengo aquí 200 y 200. En total vamos a necesitar 400 gramos de chocolate para fundir. El chocolate, como estáis viendo, el que estoy utilizando es negro, pero perfectamente podéis cambiarlo por chocolate con leche o por el chocolate que a vosotros más os guste. En total tienen que ser los 400 gramos. Ahora voy a cortarlo en trocitos pequeños para que me sea más fácil porque luego lo tenemos que llevar a cocinar. Y lo vamos a cocinar al baño María.
Una vez este paso ya le tenemos, a ver, esta que se resiste. Ahora a continuación vamos a colocar un cazo en el fuego, le vamos a añadir un poquito de agua, como aproximadamente unos 2 dedos de alto de agua. Vamos a encender nuestro fuego, colocamos nuestro bol encima y comenzamos a cocinar. Vamos a estar mezclando porque como tenemos ya las yemas de huevo y el chocolate y todo, pues vamos a estar mezclando hasta que se nos cocine y veamos que el chocolate queda completamente fundido. Ahora os lo muestro. Se hace muy rápido. Ahí vamos mezclando. Importante el no parar de mezclar. Y mirad, ¿veis? Como quien dice, ya lo tenemos. Nos queda una mezcla brillante, el chocolate completamente se ha fundido, las yemas quedan completamente cocinadas, pues ahora podemos dar el siguiente paso, que el siguiente paso que es añadirle este chocolate a las fresas. Repartimos. Y ahora, según hemos repartido, lo que vamos a hacer con la paleta es pasarla así por las paredes para que queden bien rellenas. Para que no nos quede ningún hueco libre de aire ni nada de eso. Para que nos quede luego la pared bien lisita. Ahí vamos metiendo la paleta, alisamos y ahora vamos a limpiar, que es muy fácil limpiar esta masa con la misma paleta, ¿veis? Vamos limpiando. Y una vez este paso, voy a limpiar esto de aquí que me queda, que si no me siento incómoda. Ahora sí, reservamos en la nevera hasta que esté totalmente cuajada, aproximadamente unas 4 a 5 horas. Una vez nuestra tarta ya la tenemos totalmente cuajada, desmoldamos y tan fácil como lo que estáis viendo. Ahora, cuando hago este tipo de tarta me preguntáis dónde he comprado el molde. Si queréis, abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os dejo el enlace de dónde lo podéis comprar. Mirad qué maravilla y qué fácil, ¿a que sí? Pues ahora vamos con la decoración, como os decía. A continuación, las 3 claras que teníamos reservadas, ahora vamos a formar un merengue italiano. Añadimos las claras al bol, bajamos el brazo y comenzamos a batir. Vamos a batir las claras hasta llegar a punto de nieve. Y también en este momento, cuando ya empiezan a espumar, vamos a añadirle un pellizquito de sal. Nada, un pellizquito, un poquito, ¿veis? Le añadimos ese toquecito de sal. Y también, como en todas las casas no vamos a tener cremor tártaro, que es lo que hace que la clara nos quede más firme, pues lo que vamos a hacer es añadirle una cucharadita de zumo de limón. Añadimos esa cucharadita de zumo de limón y el limón lo que va a hacer es que nuestras claras queden aún más firmes. Terminamos de batir las claras a punto de nieve y ahora vamos con un almíbar. Vamos a añadir 120 gramos de azúcar en un cazo y 40 mililitros de agua. Ahora vamos a dejar que comience a hervir y os voy a explicar para todos aquellos que no tengan termómetro en casa. Mirad, os dais cuenta las burbujas que tenemos al principio. Son unas burbujas que no le cuesta dar el burbujeo, que no le cuesta hervir. Pues ahora os voy a decir cómo la tenemos a punto, cómo tenemos a punto este almíbar. Pues vamos a ver
que si tenemos termómetro en casa, tiene que llegar a 120 de temperatura. Ahora, que no tenemos termómetro en casa, no pasa nada, porque vamos a notar muy fácilmente que la burbuja, como estáis viendo en la imagen, le cuesta salir, es más espesa, y también vais a notar que ya quiere comenzar a coger el color dorado para formar un caramelo. Pues ahora, en ese punto, apagamos el fuego y lo vamos a ir añadiendo a nuestras claras. Pero primero voy a parar la máquina, mientras así le doy tiempo a que las burbujas bajen un poquito y que no esté tan caliente. Entonces bajo las claras de las paredes del bol, y ahora a velocidad mínima, lo más mínimo que tenga vuestra máquina, le vamos a ir añadiendo el almíbar a punto, así en chorrito, en hilo, a punto de hilo, nada, así, ¿veis? Tal y como estáis viendo, ahí hay que tener un poquito de paciencia. Vamos a ir añadiéndosela poquito a poco y así os van a quedar siempre un merengue perfecto. Así, despacito, hasta que se lo hayamos añadido todo el almíbar. Tiene que estar batiendo lentamente. Una vez ya le he añadido todo el almíbar, subo la velocidad y ahora notáis todo el calor que va subiendo, todo el vapor. Está cocinando las claras, como quien dice, el almíbar que le acabamos de incorporar. Pues ahora vamos a estar batiendo hasta que notemos que nuestro bol está completamente frío, está completamente a temperatura ambiente. Eso nos va a llevar aproximadamente unos 5 minutos. Mirad, ¿veis? Toco ya el bol, veo que no está caliente, pues entonces puedo parar la máquina porque nuestro merengue ya le tenemos. Ahora, a continuación, vamos a adornarlo de manera súper fácil. Le vamos a añadir así un poco por encima el merengue de la forma que estáis viendo. Y luego le vamos a dar forma con la misma cuchara. Mirad, añadimos todo el merengue, repartimos un poquito para que llegue a los bordes de la tarta. Nada, es súper fácil. ¿Que lo queréis meter en manga pastelera y decorarlo con manga pastelera? Perfectamente lo podéis hacer, pero así queda divino también. Añadimos lo que nos queda y ahora con la misma cuchara, veis que ya ha llegado a los bordes de toda la tarta, pues ahora con la misma cuchara voy a hacerle picos, así, irregulares, así, hasta dejarle a que os gusta la tarta, que os ha quedado bonita, ¿veis? Le damos esos picos, ahí tapo un poquito, hacemos este gesto levantando un poquito la cuchara y se os forman esos picos que os comento, ¿veis? Levantamos, levantamos. Una vez ya la tenemos. Ahora que nos toca, mirad, ¿veis? Es muy fácil. Tocamos un poquito con la cuchara, ¿veis? Y formamos ese pico que os comentaba. Ahora le voy a dar un poquito con el soplete, como quien dice, así nos valdría. Pero para darle así un poco de color, le vamos a dar ligeramente con el soplete, que como os digo, así si no tenéis soplete en casa no pasaría nada. Lo podemos dar con unas virutas de chocolate por encima o cualquier virutas de caramelo o como a vosotros más os guste, pero de esa forma, sin darle el soplete, perfectamente queda divino. Ahora cortamos la porción y mirad cómo queda el corte por dentro. Y no me digáis el corte también del merengue suizo, queda perfecto. Una tarta que es que te hace salivar sí o sí. Mirad cómo queda el bocado, mirad. ¿Habéis notado en la cuchara cuando he cortado el merengue? Es que de esa manera siempre os va a dar un merengue perfecto, de la manera que os he explicado y los truquillos que os he dado. ¡Buah! Esto es brutal. Mirad, cortamos otro, cortamos la fresa, mirad, es que queda un corte perfecto. Mirad, vamos a cortar otro trocito de fresa, queda divina. ¡Buah, buah, buah, buah!
Nada, una tarta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque habéis visto que es súper fácil, porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.